Hola amigos, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. Nos reencontramos como siempre lo hacemos en otro programa de Antes de Medianoche desde Utah, Estados Unidos de América, siempre con la divulgación y la investigación del misterio. En esta oportunidad vamos a hablar en un momentito nada más con Steve Lockset, directamente desde Rumanía, sobre el tema tan intrigante, tan interesante del grupo Amicitia. Es uno de los temas quizás más antiguos dentro de la investigación del fenómeno OVNI, especialmente el fenómeno de contacto programado. Hace poquito habíamos hablado también del tema Friendship, que tiene su homólogo allí en Europa Central. Así que conversaremos con él de toda su investigación e interesantísimas entrevistas y material que él lograra. Quédense con nosotros porque, como siempre les digo, es muy interesante este conocimiento. Hay un chat activo en ambas plataformas en donde estamos, en nuestra página, siempre en Facebook desde el 2018 y en nuestro canal de YouTube, Antes de Medianoche Utah USA. Participen en el chat con sus comentarios, preguntas, saludos, todo siempre es tenido en cuenta en nuestro programa. Queremos también decirles que los Torino Auto Repair son una empresa de mecánica integral aquí del Valle del Lago Salado en Utah que nos auspicia. Entonces, si ustedes están por aquí y el auto no funciona, pueden llamarlos al 801-654-1019. Bueno, amigos, vamos ya a enlazarnos con Europa. Allí está Steve Lockset. Mariano Garbarino lo hace posible a través de la magia de la tecnología. ¿Cómo estás, Steve? Un saludo, buenas noches. Te saluda Renata desde Estados Unidos, desde Utah. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un gusto conoceros, un gusto compartir con vosotros. Para nosotros también, Steve. Te cuento que te estuve buscando mucho sobre amicizia. Tuvimos un ¿Mm? programa hace un tiempito atrás con Gianluca Barbetta. Él es un investigador de Italia porque estábamos investigando la casuística italiana, especialmente el caso Magenta del norte de España, de la Lombardía. Y él estuvo con nosotros, fue traducido y nos sentimos muy felices que hablase español, porque a veces cuando entramos con Europa es difícil, todos hablan diferentes idiomas, tenemos que traducirlos para el público. Y bueno, cuando Gianluca estaba en vivo hablando de este tema de Magenta, alguien escribió del público, dijo, Renata, tenés que investigar el tema amicitia, tenés que traerlo al programa, porque está muy vinculado con los ovnis de los años 50 y quizás un poco antes en Italia, en Europa en general. Así que Steve, buscando y buscando te encontré porque vi que hiciste una excelente investigación muy seria de este tema y entonces estamos contentísimos de que estés con nosotros. Quiero contarle un poquito al público. Has escrito el libro La física de la creación, el fin de la esclavitud y el inicio del Homo Galacticus. Eh, Has estudiado, porque sos un terapeuta holístico. eh, Primero estabas estudiando comercio internacional, estuve buscando data sobre vos también para el público, pero rápidamente algo te llevó a la investigación de la psicología, la autosanación, la metafísica, la espiritualidad, la psicometría. Estudiaste concursos de la Universidad de Stanford, California, y tenés tu propia escuela en esto de la física de la creación. Steve, contanos rápidamente qué te lleva a conectarte con el fenómeno ufológico dentro de todo lo que has estudiado y has investigado en tu carrera. Ok, me gustaría corregir un poquito lo que has leído Ok, ahí. Ok, que yo realmente he estudiado psicología en España, ok, y física cuántica a través del profesor Leonard Susskind, pero no oficialmente, ok, ok. solamente online, ok. Entonces, he logrado, digamos así, combinar las dos cosas, combinar psicología y espiritualidad con la mecánica cuántica y a base de esto, pues logró desarrollar, digamos así, una cosmovisión propia, podría decir, y tras esto, pues escribo el libro. Entonces, de hecho, en el libro menciono
al caso Amicizia, porque justamente se trata de que ellos nos mostraron algo que necesitamos aprender realmente es el amor incondicional. Entonces yo ahí en el capítulo 12 pues menciono este tema y menciono a Amicizia y no todo, claramente no todo, todo el tema, sino solamente concretamente sobre el amor. ¿Ok? Entonces, eso. Y entonces, Ujú. para responderte, ¿cuándo inicia todo eso? Pues más o menos en el año 2010, 2011, cuando yo entro en contacto, digamos así, con ciertos temas de ovnis en Facebook, de hecho, donde me ah, compartieron información en diferentes grupos y entonces realmente a mí me choca porque yo sencillamente antes de esto yo no creía en la existencia de extraterrestres, por ejemplo. Incluso podría decir que creía más que nada en el sistema, ¿no? Entonces realmente se me derrumbe un mundo entero, se me derrumbe el mundo anterior, ¿no? Y paso por una crisis, podría decir, emocional, hasta que empiezo a asimilarlo, ¿sabes? Entonces decido empezar a investigar más. Y entonces me pongo a buscar, a buscar, a buscar. Y así pues llego a diferentes otros investigadores, tanto americanos, por ejemplo, pues Greg Braden, Stephen Greer, Nassim Haramein, por ejemplo, um, y diferentes otros que son más científicos en este sentido, como Fredelen Wolf, por ejemplo, o Leonard Susskind mismo, eh, o Dan Winter, por decir a alguien más. O sea que me centré en todos los aspectos, lo que implica pues nuestra existencia y aquí en la Tierra, y por eso me metí también en la historia de la humanidad para decir de dónde venimos y a través de esto llego a establecer un contacto con Stuart Swerdlow. Y entonces Stuart Swerdlow me comenta cosas, incluso recibí varios libros de él, regalo, y en estos libros él explica muchas cosas sobre nuestro pasado, pero no solamente, sino sobre diferentes razas de extraterrestres que estaban y están, podría decir, en contacto con la humanidad y podría decir incluso manipulando en cierto modo a la humanidad. ¿Ok? Entonces, a base de esto, amplío mi investigación porque realmente entro en contacto con otras personas, otros investigadores, tanto aquí en mi zona, en Hungría, por ejemplo, y que me comentan sobre acontecimientos locales de aquí, de esta zona, por ejemplo, en los Cárpatos. Os sonará Transilvania, ¿no? De algo. Sí, entonces aquí hubo unos acontecimientos en estos Cárpatos, en estas montañas, en el 74. Y resulta que allí hago unas conexiones sobre pues los Anunnaki, por ejemplo, sobre toda la versión que conocemos ya de Sitchin, pero más tarde pues aparece pues Anton Parks, pero luego Schwarzweldo. Entonces, hay otro escrito, es decir, hay una escritura en húngaro que, que se llama Arvisuras. Yo empecé a hablar de este Mm. tema hace años atrás, pero la vida me lleva siempre por unos caminos que no logro terminar, ¿no? No logro terminar. Entonces, estas escrituras cuentan una historia muy similar a lo que nos cuentan estos otros, es decir, digamos, pues Sitchin o Anton Parks o incluso Swerdlow. Y es cuando yo digo, ostras, pero aquí hay mucha coincidencia, Mm. ¿sabes? Como por ejemplo Swerdlow nos contaba, por ejemplo,
el origen del ser humano, qué es lo que él escuchó y luego qué es lo que nos contaba en las escrituras estas, las arvisuras. Entonces, digo, jolines, si esto es brutal, es muy importante. Y claro, de esta forma empieza a tener todo sentido, empieza a tener todo un aspecto mucho más complejo, pero más completo también. Entonces, empiezo a ver de otra forma el mundo, de otra forma nuestra presencia aquí en la tierra, nuestra nuestro presente, por qué estamos como estamos, por ejemplo, por qué es el mundo como es, ¿sabes? ¿Por qué sufrimos tanto como humanidad? ¿Por qué estamos sometidos? ¿Por qué? Etcétera, 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 ¿sabes? Entonces, todo empieza a tener sentido gracias a toda esta historia que, que llega a empezar a encajar como un puzzle, ¿sabes? O sea, todas las informaciones empiezan a encajar, ¿no? Y podría decir que esto me da más energía, más apoyo para seguir aprendiendo. Y entonces yo decido entrar en mecánica cuántica para ver realmente mm, cómo es la realidad, cómo funciona la realidad. Pero para eso yo necesito aprender más sobre el ser humano también. Y por eso hago los estudios en psicología. em, y, y de hecho encuentro la conexión entre una y otra. Lo que pasa es que oficialmente no te enseñan nada de eso. Y fíjate qué interesante porque con el paso de los años, una amiga, que justamente de Italia, que participa en unos talleres que yo doy, y luego ella misma me invita que yo vaya a Italia para poder dar unos talleres ahí localmente, me habla de un señor mayor que tuvo un contacto extraterrestre y que estaría interesante visitarlo porque está vivo. Bueno, en aquel momento. Y entonces me comenta, me empieza a explicar sobre el caso Amicizia. Y entonces digo, ostras, pues sí que me gustaría visitarlo y conocerlo. Y organizamos un viaje. Entonces yo me voy a Italia, a casa de esta amiga, y de allí tomamos, pues, con otro amigo un coche y viajamos al, al lago di Guarda. Y lago di Como, porque está más o menos cerca, bueno, relativamente cerca de Milano, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que nos vamos, bueno, él ya nos estaba esperando porque ellos tomaron contacto con Gaspare. Este señor se llama, de hecho, Gaspare de Lama. Y, y entonces cuando vamos y los conocemos, bueno, yo por lo menos, nos sentamos en su casa, nos invita a un señor súper, súper, súper humilde, súper cariñoso, súper entregado, podría decir, e incluso pues comemos en su casa porque nos invita a todos ahí a comer en su casa. Era fabuloso, ¿no? Pero pudimos pasar 2 días porque nosotros fuimos a un hotel a dormir y entonces pasamos 2 días, de hecho, y todo el día lo que nos comentó, lo que nos contó desde el principio a fin, ¿sabes? Toda la historia era algo impresionante. Entonces, lo que tomasteis las imágenes, veo de mi vídeo, supongo, pues él me compartió, me mostró fotos reales, es decir, en papel, de aquellos años, de los años 50, 60, y se ve en el papel que es de color así sepia, ¿sabes? Muy amarillo ya de antiguo, pero estaba guardado muy bien en un álbum, ¿no? Entonces,
puedo decir que aún mantienen una buena calidad, pero se podía ver claramente que no eran imágenes manipulados. ¿Ok? Es decir, no, ni siquiera se podía, no entendían ellos. Este señor, Gaspare, realmente era profesor de tenis en su vida, hasta Ujú. entonces, bueno, sí, Eh, después, hasta mucho tiempo. Steve, te interrumpo un segundito nada más para Sí. pedirle a Mariano, si quiere, mientras vamos conversando, Ujú, mostrar algunas imágenes de tu propio vídeo que tenemos ujú. mientras nos vas contando para que el Ok. público se ubique quién es Gaspare y todo el material, porque ahí se muestra cuando estás mirando los Pero si libros, la queréis, fotografía. yo también puedo compartir pantalla aquí en Zoom y puedo poner imágenes, si queréis. No podemos compartir por el Ah, tipo de formato que tenemos, pero sí Mariano tiene todo el material, él lo va a ir ok, mostrando. vale. Entonces él era allí mismo está el video, ahora está el Ujú. video propio de tu Sí, propio sí, material que nos ok. mandaste. Yo te quería preguntar, él era solo, entonces me estás contando un profesor de tenis, su Sí, ocupación. sí, 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 sí. Entonces, si quieres, os cuento un poco pues la historia de Amicizia, entonces. ¿Cómo es que él Y, se ok, contactó, verdad? sí, Gaspare. sí. Inicia todo en el 56, ok, 1956. En aquel entonces, pues ya sabéis cómo era la tecnología, más o menos, ¿no? Nos imaginamos radios de tipo aquello antiguo, grandes, ¿no? Eh, habían aparatos de foto rudimentarios de aquellos. Más tarde, pues empiezan a haber aparatos foto más, un poco más serios, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? En un día, como cuenta Gaspare, ¿ok? Em, dice que de repente una radio que él tenía empieza a hablar y le llama a él por su nombre, ¿sí? Entonces él dice, oh, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Y le dicen, no te asustes, necesitamos tu ayuda, ¿sí? Entonces él pues empieza a conversar, ¿no? Pero anteriormente a esto, como veo que justo estáis compartiendo unas imágenes de la prensa, ya se conocían acontecimientos y avistamientos ovni en Italia, en muchos sitios. Entonces, él no estaba tan, digamos así, sin conocimiento, podría decir, ¿ok? Él ya tenía algo de conocimiento en el tema, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Le dicen que quieren trabajar, o sea, si él está dispuesto, junto con otras personas, para aportarles a este grupo semanalmente un camión de frutas, ¿ok? Entonces, ¿ellos qué hacen? Ellos son realmente unos 20 personas, humanos me refiero, un grupo pequeño de 20 personas en el que se podía contar con su mujer también, que actualmente aún está viva, eh, y luego su madre también estaba en el grupo y otros tantos amigos y familiares de los amigos. Ahora yo no tengo toda la lista y no los conozco a cada uno. Aquí tenemos a Gaspar, sí. Entonces, ahí pasa que ellos lo que hacen, pues claramente que ellos tienen apoyo por parte de los extraterrestres para que no tengan gastos en este sentido. Y lo que hacen es recoger semanalmente de donde puedan un camión de frutas, llevarlo a un punto en las montañas, dejarlo ahí. Y entonces, ¿qué pasaba? El camión desaparecía y volvía el camión vacío. Ujú. Es muy interesante porque él me explicó, pues, qué raro, ¿no? Pues, o sea, llevamos el camión, nos bajamos, dice, y el camión desaparece y vuelve vacío. Y ya está. Y si ellos se marchan, semana siguiente otra vez. Entonces, realmente él me cuenta
cosas muy raras, como pasaban cosas raras, es decir, que a veces encendía la televisora sola y empezaba a hablar por la televisora. Más tarde, esto ya cuando había televisión, por ejemplo, después de del invento de la televisión. Luego me comenta en una ocasión, no recuerdo cuándo ocurrió esto, pero ¿qué pasó? Él invitó a varios amigos de otras partes a su casa y les contaba de lo que estaba pasando. Y en una ocasión me parece que eran 8 personas reunidos en la misma sala donde yo estaba sentado en su casa. Ujú. Y él me mostraba, mira, estábamos así sentados alrededor de una mesita, o sea, que en círculo, y tenía la radio en la mesita puesto ahí y dice, pues estamos esperando, a lo mejor nos llaman. Y en un instante la radio empezó a hablar, ¿sí? Y dice, soy Sigir. Sigir era el nombre del líder de aquel grupo. Y dice, buenas tardes, Gaspare. Y empezó a saludarlos a todos en orden, así, digamos, en orden en la dirección de la aguja del reloj, digamos así, ¿ok? Y iba así, uno por uno, pero mm, ¿cómo, si no estaba presente, cómo sabía cómo estaban ellos sentados? Pero fíjate, o sea, saludaba en orden, primero a Gaspar, a su mujer, otra persona, otra persona, otra persona, así alrededor. Y habían 2 personas francesas. Y a cada uno que estaba ahí los llamó por su nombre. Buenas tardes, tal persona. Pero a los franceses les saludó en francés, hablándoles en francés. Y aquellos se quedaron perplejos. ¡Guau! ¿Cómo sabían que nosotros estamos aquí? ¿Cómo nos conocen? ¿Cómo saben nuestros nombres? ¿Cómo? ¿Sabes? Y claro, esto no tenía mucho sentido, pero Gaspar me contó otra cosa. Dice, en otra ocasión me dicen, vete, pues así como veis las fotos con los ovnis, le dice, vete a tal hora, a tal sitio, y va a pasar un aparato nuestro, prepárate con tu cámara para sacar foto. Y es exactamente lo que hizo. Entonces, en otra ocasión le dice, vete aquí, tal hora, y entonces llévate la radio porque te volveremos a llamar. Se va Gaspar ahí con la radio y le vuelven a llamar. Y le dice, fíjate en ese árbol de ahí. Dentro de 2 minutos o un minuto, no sé exactamente, que va a venir un pájaro pequeño, se va a posar en aquel árbol, en aquella rama concreta, le estaba mostrando, ¿ves esta rama? Se va a posar en esta rama, va a cantar, ¿sí? Un poco y va a salir volando en aquella dirección. Espérate. Y así es, estaba mirando el árbol, Gaspar, y dice, sí, aparece un pájaro, se posa en esa misma rama, está cantando un poco y ¡pum! Y se va hacia otra dirección. Y exactamente como le dijo Sigir. Y Sigir le dice, ¿ves? Imagínate, si sabemos esto, imagínate cuántas cosas más podemos hacer. Vale. Y entonces, Gaspar me comentó un montón de enseñanza. Enseñanza sobre ellos, sobre estas razas, porque realmente eran 4 razas en esa ocasión. Y tengo que decir que mucha gente está confundiendo a Michitia con el caso de las Islas Friendship. No es lo Ajá, eso, mismo. eso casualmente, Steve, bueno, tienen un Mm. paralelismo bastante grande, ¿no? Esto de que se comunicaban Sí. por una radio. Los Ortiz, la familia Ortiz fue exactamente igual, eran Ujú. radioaficionados. Entraban las frecuencias por allí. También era gente muy amable, ¿no?
luego ellos los conocen en Sí, pero persona, sí, lo que sí, pasa sí. que yo pregunté especialmente sobre ese tema a Gaspar y él me dijo que este grupo no eran aquellos, no era el mismo Ok, grupo, ok. ¿ok? Hay Porque muchos. tenemos que saber, Gaspar me explicó por qué el nombre de amicizia y dice que realmente la denominación de esta, eh, digamos así, este grupo, este encuentro, ellos, el grupo humano me refiero, lo denominaron Viva 56. Ese era su nombre, Viva 56, porque era en el año 56, 1956, y lo denominaron VU como la V, dos veces Viva 56, W 56. Ese era el nombre inicial, pero luego, pues como decían, pues ellos son amigos nuestros, porque se llaman amigos nuestros, entonces denominar pues amicizia como la amistad que ellos, digamos así, alimentaban hacia nosotros. Entonces, por eso lo denominaron de esta forma, pero no tiene nada que ver eh, con el caso de las Islas Friendship, ¿sí? Ujú. Simplemente por eso. Entonces, vamos a ver, en este caso, Gaspar me explicó bastante precisamente cómo eran, porque yo tenía mucho interés de que Ujú. recibiera información detallada de cómo eran ellos, ¿vale? ¿Cuándo ¿Cómo los eran? ve, Steve? ¿Cuándo los ve, Gaspar? No, yo no sé exactamente, no recuerdo si, no, me parece que no lo mencionó en qué momento, Los ve. pero tuvo un encuentro físico con ellos y pudo distinguir y pudo explicarme cómo era su apariencia, su aspecto, ¿ok? Entonces, veo que estáis mostrando una imagen, pues esa imagen era Sigir, lo que era un dibujo a mano, esa imagen, exactamente. De Él es CG. Sigir y es el líder de aquel grupo y es un dibujo hecho a mano por uno de los integrantes del grupo humano. No recuerdo el nombre, no sé si me lo dijo o no Gasparé, simplemente me dijo uno de ellos hizo un dibujo. Y, y entonces me explicó de la siguiente forma. En este grupo extraterrestre había unos 200 individuos, entre los cuales se repartían en cuatro razas. Eran cuatro razas distintos. La primera raza era como era Sigir, el líder, digamos, pues me explicó cómo eran ellos, aproximadamente unos 2 metros de altura, y dice que muy similar a nosotros, todos rubios, como visteis en la imagen, todos muy bellos de aspecto, son hombre-mujer, no son como en otras razas, por ejemplo, son andróginos. Ellos no, ellos son sexuados, digamos así, son hombre y mujer. Se procrean a través de nacer, la mujer da a luz, ¿ok? No como otras razas que llego a comprender que son diferentes métodos y tal de procreación, por ejemplo, o clonación, tal. No, ellos procrean sexualmente. Su cuerpo es de una densidad menos grande, digamos, una densidad más baja que la nuestra, ¿ok? O sea, por eso su altitud, su altura, por Su digamos, altura. sí, y su corpulencia. Parecían musculosos, o sea, tenían los Ujú. músculos Ujú. bien definidos, digamos Desarrollar. así, ¿sí? Y me dice que la piel y el tacto no era Mm. como lo nuestro, sino que decía que era más como si fuera gelatinoso. Ujú. Ujú. Interesante, dice,
Tenían la piel muy suave. No podría compararlo con nada si en la Tierra no hay algo similar. Dice, muy suave, mucho más suave que lo nuestro, como si fuera frágil por alguna razón, pero no era tan frágil en realidad. Pero dice que no era tan denso como lo nuestro, su cuerpo. Que lo nuestro es duro, digamos, podría decirlo algo así, ¿no? Entonces, ok, aproximadamente de esta forma. Luego había otra raza que él lo llamaba los gigantes, porque tenían más o menos 4 metros de altura. Entonces, estos gigantes serían muy similares también a ellos. Ya no me describe si eran rubios o morenos, no recuerdo este detalle, pero simplemente que eran muy humanos, humanoides, pero muy altos. Otra raza que eran los azules, eran similares a ellos, pero era una raza que tenía un matiz en su piel, como que la luz, cuando se reflejaba la luz de su piel, tenía un matiz azulado. No, no te imagines como que algo está pintado a azul, o sea, que Claro, todos son... No, no tanto, sino que tenía como una un tonalidad, reflejo, una claro, con una tonalidad, tonalidad, ¿sabes claro. cómo podría decir? Como si vemos nosotros las venas nuestras, Ujú. porque nuestra piel también está un poquito transparente, ¿no? Como son nuestras venas debajo de la piel, pues algo similar, ¿ok? Vale, entonces, y la cuarta raza eran los pequeños, pero totalmente humanos también, totalmente similar. Y ellos me parece que eran, sí, morenos, de una altura aproximada de 1,60 m, 1,50 m, pero no grises. No os confundáis con los grises, pues no Mm. eran grises, eran igualmente humanos, pero pequeños, más pequeños, digamos así, como si fueran niños aproximadamente, ¿ok? Entonces, me comenta algo súper importante, súper interesante de su cultura. Sí, esto es sumamente importante, comprender su cultura de esta gente. Aunque eran 4 razas, ellos vivían similarmente entre todos, porque ellos parece que compartían hogar en su planeta o de donde venían. Puede que históricamente... Steve, Dime, te dime. interrumpo un segundo, Sí. porque es tanta la información, no me quiero perder nada. ¿Supo en algún momento Gaspare la procedencia o una referencia de la procedencia más precisa de ellos? Em, Esto es interesante porque ellos, por lo menos Gaspare dijo que originalmente todos ellos venían de la tierra, imagínate, pero con el paso del tiempo ellos se fueron de la tierra y que se desarrollaron en otros sistemas. Aquí en este momento ya no me lo explico claramente en qué sistemas, porque puede ser que él no tenía tanto interés en saber esto, pero es lo que él comenta y algo que en la historia de la humanidad ellos comentaban, bueno, por lo menos explicaban a lo mejor un pedazo de historia que yo no conocía y no estaba coincidiendo con lo que ya conocía, lo que dije antes, porque es posible, incluso te puedo decir, es posible que era anterior a nuestra llegada Claro. a la Tierra. Incluso podría decir que es anterior a los draconianos al llegar a la Tierra, porque no sabemos cuántas humanidades han existido en la Tierra. Hay una cosa que Anton Parks menciona a una raza de extraterrestre humanoide, humano, no sé, azulados.
algo así, energéticos, muy altos, gigantes, podría decir, que estaban en la tierra, ¿sabes? Los Namlu, así le da el nombre, Mm. Namlu. Y estos estaban aquí antes de la llegada de los draconianos a la tierra. Y entonces cuando llegan los draconianos, los Namlu se marchan de aquí. No sé qué pasó porque no tenemos información suficiente a tanta distancia en el tiempo, porque podría decir que pueden ser millones de años. ¿Ok? Nuestra llegada, según Stuart Swerdlow, a la Tierra es aproximadamente 1 millón de años. Pero, ¿qué pasó antes? ¿Sabes? Porque incluso hoy estamos recibiendo aquí noticias que se encuentran en arqueología, objetos antiguos que datan varios millones de años. Entonces, yo no tengo más información más antigua de esto. Entonces, no podría decir con certeza quién son. O sea, que realmente son pedazos de la historia que aún no encajan del todo, ¿sabes? Entonces, te tengo que decir que, pues, esta gente, estos que vinieron aquí con Gaspare, um, tampoco explicaron toda la historia, porque a lo mejor no tiene ningún sentido. Incluso te podría decir qué pasa, ahora pensándolo en realidades paralelas, ¿sabes? ¿Qué pasa si estamos hablando de líneas de tiempo paralelos y que a lo Mm. mejor no podríamos entender todo como Claro, es debido? Porque no sé cómo encajar todo, ¿sabes? Es muy complejo, es muy es muy complejo. Pero, en fin. porque Steve, también yo pensaba, porque he leído el caso, Ujú. este, en esta preparación que vinieron a darle al hombre, que esta es la parte que me gustaría también entrar porque Sí. es importantísima, es visceral, me parece, esto de que ellos Mm. este, se basaban en sus enseñanzas en el amor, fundamentalmente, un amor eh, totalmente en contra del ego central del hombre, ¿no? Las cuestiones egoístas de la humanidad. Ya vemos cómo está todo, ¿no? Mirando las noticias nos podemos dar cuenta de lo que se genera en el mundo. Este, como parte de la preparación para la comprensión de esto otro que nos decís, ¿no? De cosas que la mente racional no podría comprender y Mm. que ellos no informan más porque quizás para nosotros no sería para nuestra mente justo, ¿no? No podríamos a lo mejor Exacto, crecer y evolucionar de una manera apropiada para nuestro crecimiento, exacto, adecuado, ¿no? Eh, eh, exacto. una pregunta que ahí quedó, porque se habla de este caso que los llevaban a unas bases, hay unas Ujú. bases en el mar Adriático, Steve. Perdón que me salté un poquito, lo que pasa que por Hay, el tiempo del sí, sí, programa. sí. De hecho, Gaspar me habló de varias bases, no de Mm, uno solo, sino que hay una en unas montañas más al norte, en Italia, una base que estaba justo donde él vivía, aquí cerca, en estas montañas donde está el que está rodeando el lago, ¿sabes? Y entonces él comentó que incluso habían grupos similares como lo suyo, como estos, en Europa del Este, porque ¿cómo deciros? Se llegó a saber o informar a otros países y otros integrantes de otros grupos diferentes que también ocurrió algo similar en otros países en Europa. mm, Y, y entonces, sí, Gaspar me dijo que él sabía de varias bases en Italia, pero ellos tenían que atender a una base en concreto y entonces tenían que llevar estas frutas, ¿no? Entonces, si quieres, volvería aquí con unos detalles. ¿Por qué las frutas? ¿Y por qué no otra cosa? ¿No? Gaspare me explicó así que ellos todos no necesitaban de otro tipo de comida, pero
sí que necesitaban algunas enzimas que obtenían de las frutas. Y me decía algo como, comían muy poco, la verdad, comían muy poco y defecaban muy poco y muy pocas veces. Es decir, nada, poquito, trocitos, digamos. ¿Ok? No como nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque ellos eran seres muy energéticos ya, pero estaban en una fase de su desarrollo que aún necesitaban ciertas cosas físicas. Ujú, ¿Ok? ujú. Interesante. Entonces aún necesitaban de enzimas y vitaminas y cosas que obtenían de las frutas, de diferentes frutas. Entonces sí, eh, tenían que llevar estas frutas cada semana, una vez. Entonces, Gaspare dijo, "Am, en su cultura, en su sociedad, no existe el odio, no existe la envidia, no existía aquello de, no sé, la guerra y cosas así. Y justamente ellos vinieron aquí con un fin, para medir la capacidad de amor del ser humano. Imagínate esto. Entonces, justamente con ese fin, crearon a este grupo de 20 personas. Y Gaspar dijo, Sigir ya le había comentado que este grupo iba a desmoronarse tarde o temprano, porque el ser humano aún no está a un nivel de amor como ellos esperaban. Entonces, realmente sí, ese grupo humano se desmoronó al final, pero ¿qué pasó? Que duró hasta el 78, 22 años. Y entonces Sigir, antes de marcharse, Sigir le comentó a Gaspare que, fíjate, que incluso nos sorprendimos que duró tanto, porque nos esperamos que se desmoronara mucho antes, ¿sabes? Pero, aún así, hasta aquel momento, hasta el 78, de 56 a 78, eran muchos años y que realmente, mm, ¿cómo decirte? La humanidad no está a aquel nivel de amor como ellos, pues, para decir, ok, vamos a avanzar. Entonces, Steve, perdón, sí, una pregunta. Durante ese tiempo, eh, una cantidad de personas, vos nos vas a decir cuántos eran, se contactaban, iban a estas montañas, o vamos a decir, tenían un contacto con ellos y ellos los llevaban a las bases, o sea, no, durante ese tiempo nadie supo de este no, movimiento, ni en Italia ni en el mundo, porque se sabe no, después, ¿no? a ver, A través de un libro. sí, sí, a ver qué pasó, porque Gaspar preguntó también, ¿por qué no aparecéis aquí encima de las ciudades y ya está, que lo sepamos, que lo sepa todo el mundo? Y dijo así, es una explicación súper clara. Dijo, no podemos. ¿Por qué? Porque estaríamos pisoteando el libre albedrío del ser humano. Con vosotros, sí, porque estáis preparados, pero la gente en general no está preparado. ¿Qué pasa? Y para explicarlo, usó una analogía muy buena. Vamos a decir que si el ser humano fuese como, justo tengo aquí una vela, ¿no? Sí, no sé cómo sujetarlo para que se vea en... Pero suponte que si yo pujo esta vela, pues se cae, ¿no? Ujú. Si pujo un poquito, aún no se cae, se puede enderezar, ¿no? Si el ser humano yo lo pujo un poquito, ¿vale? No se va a caer, pero si lo pujo mucho, puede caer. De la misma manera, si nosotros aparecemos aquí con nuestras naves y decimos, mira, aquí estamos, vamos a iniciar un contacto oficial y tal, sería brusco y demasiada información de golpe que el ser humano no podría asimilar y habrían problemas. Entonces, ¿qué?
dijo que ya pasó esto en la historia, en otras civilizaciones en la galaxia, donde hicieron exactamente así. Estamos aquí, somos amigos, venimos en son de paz, ¿no? Pero que vamos a enseñaros cosas, vamos a daros tecnología, etcétera, etcétera. Y lo que ocurrió, dijo, pues sí, aquella sociedad empezó a crecer, a crecer, a crecer como vertiginosamente, en una aceleración brutal en tecnología, en conocimiento, en ciencias, en todo, digamos, pero al cabo de un tiempo, aunque sea 1000 años, aquella misma sociedad se derrumbe de nuevo. Ujú, ujú. Pudo ¿Por haber qué? pasado, sí, ¿Por qué? Porque el cambio fue impuesto, no vino de dentro. claro. No vino de dentro. O sea, cada ser humano tiene que empezar a cambiar desde dentro. Si el cambio viene de dentro, será para mucho tiempo, para que luego los descendientes también sean similares y que realmente esta sociedad dure para muchos milenios, no para 1000 años solamente. Entonces, Steve, quería sí. comentarte algo. Leí un artículo, a veces parece que nada es coincidencia, hace poquito, sobre cómo la transformación del individuo en sus actitudes, científicos, ¿no? No tengo aquí exacto el dato del profesor que lo dijo, pero lo puedo proveer. Ujú. Este, decía que cada actitud, en cuanto a esta transformación verdadera que vos haces mención y que ellos, estas razas extraterrestres, Ujú. pretenden, modificaría nuestro ADN también en consecuencia, ¿no? Ellos dicen que hay influencias en el Exacto. comportamiento humano que inciden directo en el ADN y que puede transmitirse a otras generaciones, punto uno. Punto dos, que me llamaba mucho la Ujú. atención, cuando vos mencionabas si no pasó en otros planetas, ellos dicen, ¿no? Que trataron de impulsar, como vos explicaste con Ujú. la vela, vertiginosamente el desarrollo. Me imagino lo que debe ser ver, porque el solo hecho de ver una nave de estas entrar, ¿no? Que Sí. preguntaríamos absolutamente todo. Si vos con esto que nos estás contando, a mí me surgen preguntas y preguntas, me imagino que al público también, el hecho de verlos debe ser no sé, una reacción, un contacto fuertísimo para nuestra mente también en cuanto al desarrollo y a la expansión. Pero yo pensaba, si no pasó en nuestro planeta, porque mira, vos fíjate, las historias bíblicas, por hacer una referencia a Ujú. un libro muy antiguo, más allá de la religión, eh, también mencionan que hubo un diluvio, ¿no? No sabemos qué pasó antes, no sabemos si también hubo un crecimiento vertiginoso que apartó al hombre de las cosas que debía hacer por estar muy enfocado en otras, ¿no? Sabemos de Sí, la torre que se construye, no sí. sabemos qué clase de torre, no sabemos quiénes eran los constructores, pero sabemos que también hubo una torre para llegar al cielo. La Biblia cuenta cosas, quizás ya pasó en este planeta también, Steve, que hubo como, vamos a decir, un empuje acelerado Es posible, ¿eh? hacia, claro, hacia un desarrollo que luego tuvo que ser controlado porque nos estaba llevando a un lugar equivocado. Yo Perdón, más, perdón que te interrumpa, sí. no pasa nada. No, solamente apuntar aquí, eh, antes de los relatos bíblicos, vamos Uh -huh. incluso más tarde, a mí se me ocurre pues Atlántida, ¿no? Porque Atlántida, podríamos decir, ha sido una civilización muy, muy desarrollado, muy avanzado, ¿no? Y entonces, ¿por qué desaparece? ¿Qué pasó ahí, no? Lemuria, por ejemplo, ¿qué pasó también ahí? Pero, ¿sabes qué? Los relatos bíblicos, lo que me estabas mencionando, son más recientes, mucho más recientes. De esto sabemos. Están en las arvisuras también, están en las tablillas de sumerios, tablillas sumerias, están en todas partes. Un montón de gente habla de eso, o sea que esto ya se conoce. No, antes, mucho antes, como te digo, como si fueran los Namlu, o sea, antes, hace 2 millones, 5 millones, 10 millones de Claro, años antes. ¿Qué claro, tiempos pasó ahí? imposibles para nosotros, Sí, tiempos imposibles de entender aquello. y de calcular. Claro. Pero, pero claro, podría haber pasado en la Tierra lo mismo, pero en este caso concreto, lo que Gaspar nos comentó, él dijo que en otro planeta, en otros sistemas, hicieron ellos algo similar.
porque intervinieron y aprendieron la lección que ya no pueden hacer eso. ¿Por qué? Porque entonces, mecánica cuántica, ¿sabes? Es decir, em, sucesos de eventos, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa si yo hago hoy una cosa que parece nada, chiquitito, pero luego en el tiempo esto se hace tan grande que puede destruir una sociedad, ¿sabes? O sea, que realmente, ¿qué explicaron? Ellos solamente nos pueden dar tanta información lo que podemos nosotros asimilar. Y ya está. Entonces, fíjate que aún así, Gaspar me comenta un montón de cosas, un montón de filosofía, un montón de sabiduría que él recibió, además de lo que él pues estaba aprendiendo, porque él era seguidor de Osho. Él y su familia también eran seguidores de Osho. Y aparte de eso, aparte de lo que ellos tenían conocimiento filosófico, digamos, de Osho, que venía de Osho, sino que lo que recibió de esta gente, de Sigir. Entonces, fíjate qué interesante. En su sociedad, dice así que el amor, que ellos gozan de un amor tan inmenso que la energía que ellos emiten, sus cuerpos emiten energía, ¿sabes? Que ese mismo amor está generando, esto puede ser transformado, capturado, digamos, captado esa energía con tecnología y transformado, por ejemplo, en electricidad, porque me dice que sus naves funcionaban con esta misma energía, que el agua, que la luz, que la iluminación, que todo lo que tenían en sus naves funcionaba con esa energía. Digo, ¿cómo? Mind blowing, que se dice, ¿no? En inglés. Claro, claro, Me claro, vuela la cabeza. ¿Cómo? claro. Si las naves volaban con la energía del amor, ¿o cómo es eso? Y entonces él nos da una denominación. Dice, esa energía, ellos lo llamaban Ureda. Así lo Ujú. llamaban, la energía del Ureda, con doble D. Sí, Ureda. Bueno, vale, pero ¿cómo lo hacen? No lo sé, porque no me lo puedo imaginar. ¿Sabes? ¿Cómo tienen Claro, la sí. tecnología? Vale, entonces me dice lo Steve, siguiente. antes de continuar con esta Sí. parte, porque me parece sumamente interesante cuando entremos ahora en la parte de las energías, hacemos un pequeño corte que debemos hacer en el programa, muy breve, y regresamos enseguida, 1 minuto o 2 nada más, con más antes de medianoche, este tema interesantísimo de amicizia. Ya regresamos. Antes de medianoche, con todos los misterios e interesante casuística ovni y paranormal, de la mano de grandes investigadores y testigos en todo el mundo. Síganos desde junio todos los martes y jueves a partir de las 6 p.m. desde Utah, Estados Unidos de América. Bueno, amigos, queremos agradecer a todos por estar con nosotros hoy, por sus comentarios. Iremos respondiendo allí de manera escrita a medida que podemos. Queremos agradecer a los grupos que están hoy, el grupo Omnis, Libros y Audios, Alerta OVNI Uruguay, Online Clasificados Utah, La Verdad de los Misterios Latinos en Australia, Incidentes OVNIs y Ufología Argentina, Café UFO Pilar, Los Humanos de Otros Mundos con nuestro amigo Néstor Rey, el grupo oficial Los Extraterrestres Han Muerto, Uruguayos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, SEAM, la Sociedad Española de Amigos del Misterio y la Parapsicología, Fenómeno OVNI,
Los misterios de los otros seres, Visión Omni, con Silvia y Andrea Simondini en Argentina, Asociación de Ufología y Parapsicología de Manises, España, Omni Fans and Art, con Teresa desde California, Estados Unidos, Aliens Corp Tijuana, Edición Libre, con Luis Alcaraz en México, Omni Paraguay, el grupo del señor Jaime Maussan en México, René Hiram y los misterios de Hiram, los otros seres, Perú, ovnis, extraterrestres, ancestrales, abducciones, exopolítica, argentinos en Madrid, la página oficial Contacto Verdadero Extraterrestre, Pirámide del Grial con nuestra amiga Noemí en Madrid, ovnis sobre Argentina, Park City Eventos Latinos aquí en Utah, Abre tu mente a la realidad extraterrestre, Enigmas de la historia, Los amigos del misterio con el investigador Raúl Baigorri, Ufólogos Uritorco, la cena ufológica en Córdoba, Argentina. Seguiremos amigos nombrando a los grupos que nos comparten, son más de 200 grupos en el mundo, así que les agradecemos muchísimo a ellos. Bueno, vamos a continuar con esta interesantísima charla. Steve Locks está con nosotros esta noche, no tiene desperdicio de esto, es un tema muy profundo y muy interesante. Steve, entonces usaban el amor como energía, base de todo, Pues su sí, progreso. Mm. pues sí, fíjate. Entonces, a mí lo que me choca es que, digamos, cómo conviertes esta energía en algo que pueda servir, pues, físicamente, ¿no? Es como electricidad, por decir algo, ¿sabes? No me lo podía meter en la cabeza de cómo lo hacen. Pues claramente, pues no conozco su tecnología, pero es muy importante saber que en su cultura, ellos, me comentaban así, tenían un concepto diferente de la familia, no como nosotros. La familia no era unicelular, digamos así, que padres y hijos, por ejemplo, ¿sabes? Sino que ellos todos eran una gran familia, todos. Entonces, imagínate esto, dice, si tú dejas a tu hijo en plena calle a un desconocido para decir, cuida a mi hijo porque tengo algo que hacer y yo te llamaré más tarde y ya nos encontramos y ya me devuelves a mi hijo, ¿podrías hacerlo aquí? No. En la tierra, a un total desconocido. No, menos ahora en estos tiempos. Pues ahí no hay problema, porque todos se conocen. Fíjate que su energía es tal que se conocen su frecuencia, se conocen su vibración. No existe, como te digo, no existe el odio, no existe la envidia o, no sé, malas intenciones. No tienen algo así. Y dicen que cuando ellos están juntos, en grupo, por ejemplo, no sé, pasando buenos momentos, cantando a lo mejor o contando chistes, y vete a saber qué. Pero dicen que el gozo de estar juntos es tan elevado porque todos emanan amor, es tan elevado que es mucho más fuerte este gozo, este placer, que para nosotros humanos, por ejemplo, el orgasmo, Ujú, ¿sabes? Entonces dice Gaspar utilizó este término, ellos viven constantemente en un orgasmo cósmico. ujú. Imagínate. Por lo tanto, el un encuentro sexual, digamos así, entre un hombre y una mujer, no es tan importante. Ellos no lo ven importante el sexo. Utilizan el sexo claramente para procrear, pero no es tan importante como para los humanos, porque los humanos pues disfrutamos no solamente para eh, procrear, sino también para placer, ¿no? Ellos no, ellos no, ellos tienen un gozo más elevado simplemente compartir momentos juntos, ¿sabes? No aquello, Claro. ¿por qué? Porque me imagino, porque son muchos a la vez, con mucho amor, y esa energía los transporta a este nivel de gozo que es mucho más elevado que un orgasmo físico, Claro, porque Steve ¿sabes? también está en el deseo no está en ellos mismos, sino Sí. está en la felicidad del otro. Creo que tiene mucho Mm, que ver con esa conexión abierta y no cerrada que mm, nosotros todavía tenemos, ¿no? Vos hablabas de mm, satisfacer un deseo,
que también nos lleva a estar unidos con otros, porque el sexo es básicamente eso también, es comunicación con el otro, pero en esto todavía habría una impresión más fuerte de sentimientos porque está la conciencia completa en el beneficio del otro. Entonces es como que viven, como vos decís, en un continuo amor y sentimientos que los conectan, los vinculan Imagínate, en armonía. Claro, claro. imagínate esto si fuera el ser humano algún día así. En Claro. Nueva York, en Utah, donde tú estás, o en cualquier capital así de poblado, ¿no? O sea, mucha gente. Y vas por la calle y cualquier desconocido lo paras y le dices, dame un gran abrazo. ¿Qué te dicen hoy? ¿Qué quieres, hombre? Vete de aquí, no me toques, ¿no? Claro, claro, Pero muchas cosas. allí no hay eso, allí tú paras a cualquiera y dices, deja que te abrace, ¿no? ¿Sabes? Entonces, ellos se abrazan y no hay problemas, aunque no se hayan visto nunca, Es una ¿sabes? sociedad violenta la nuestra, sí, muy Sí, violenta. Me imagino sí, para ellos ha de ser difícil, ¿no? Esta transición en la que ellos quieren involucrarse y ayudarnos, porque sí. realmente, si vos observás este mundo desde arriba, por así decirlo, es un mundo sumamente violento, Sí. sumamente egoísta, ¿no? La gente piensa, ya prácticamente es difícil confiar en el vecino. Han pasado años donde los vecinos se vinculaban mucho, hoy por hoy ya tu vecino lo desconoces, por supuesto, Mm. mucho menos dejar una criatura, ¿no? Vos ahora estás haciendo una comparación de que los hijos de uno Fíjate, son los hijos de los otros ahí. Sí. fíjate exactamente lo que te iba a decir. Por ejemplo, los hijos de mi vecino, que son pequeños, aunque sean vecinos y que a veces vienen aquí a mi huerto, por ejemplo, y nos vemos a menudamente, ¿no? No es el mismo sentimiento como si fuera tu propio hijo, ¿no? Pero ellos no eran así. El hijo de cualquiera de ellos, ¿sabes? Lo cuidaban y lo amaban como si fuera el propio. Te lo juro. O sea, esto es lo que me explicó Gaspar. Dije, era impresionante. Digo, ¿cómo puede no hacer ninguna distinción entre las personas? Es decir, no juzgarlos. Ah, no es mi hijo, no lo puedo amar. No, no es mi hijo. No, ellos consideraban que todos eran su familia. Claro, Entonces hay pensá, un aspecto interesante aquí sobre la procreación. Me comentó una cosa que aquí puede chocar al humano. Me dice así, si en la vida de cualquier individuo llega el momento de maturidad, digamos, pues se hace madurar. Sí. madurar, se hace adulto, ¿no? Y que llega el momento que él elige, pues, dejar descendencia. Ellos sienten por ejemplo, si es un hombre, con qué mujer tendría un hijo genéticamente mejor y elige a la mujer con cual va a tener un hijo o hija genéticamente más desarrollado que él mismo. ¿Me Ujú, explico? ujú. Curioso, sí. Fíjate, y más adelante, si en la vida vuelve a querer un hijo, o sea que aquí no es que necesariamente se quedan con esa pareja, puede quedarse con esa pareja, no tienen limitaciones en este sentido, pero puede más adelante tener otro hijo o hija con otra mujer porque siente que con aquella va a tener un hijo o hija aún mejor que su primer hijo, genéticamente hablando. O sea, La ellos... naturaleza, es que, perdón, la naturaleza Ujú. hace esa selección. No sé si lo sabías, pero es así. Sí, sí, claro, pero me En refiero que nosotros no hacemos esto. nosotros no, pero los animales, por ejemplo, Sí. eh, tienen esta conciencia, una conciencia mayor, a nivel se llama una mentalidad de colmena, más que individual. Ujú. No siempre están pensando en la supervivencia como especie, ¿no? Entonces, también observan esas condiciones, la condición del más débil que no permite, que no asegura la permanencia y persistencia de la especie. Nosotros tenemos otro sentimiento. Mira, esto es muy difícil de abordar.
Yo veo Ya te digo. cómo es Sí, difícil porque te digo que es la propuesta de un cambio de estructura mental completamente diferente para el hombre, ¿no? claro, ¿No es? es romper tus esquemas. Y no, que Sí, romper los esquemas de todos, es de toda la sociedad, imagínate esto, o sea que aquí nadie podría hoy aceptar algo así, entre los humanos me refiero. Esto es no, algo chocante, ¿cómo podría yo, no sé, pero incluso, como te digo, no solamente el hombre, la mujer también puede elegir algo así en su sociedad, o sea que ellas también pueden decir o decidir, siento contigo una conexión tan fuerte y tan elevada que si procreamos, nuestro hijo será aún más evolucionado. Buscan esto. Entonces, mm, realmente por eso consideran que todos los hijos son sus propios hijos. De hecho, o sea, imagínate entonces sus conceptos de sociedad no es lo mismo que lo nuestro. Claramente ellos no imponen nada sobre nosotros. Por eso incluso decían mm, que están respetando nuestro libre albedrío en el sentido de que nosotros no podemos aceptar eso, ellos no lo van a imponer. Claramente, no quieren ni siquiera explicarlo. Claramente que ellos lo contaron esto a Gaspare y Gaspar me lo contó a mí, pero simplemente como información, no es que nosotros tengamos que llevar su ejemplo, ¿vale? no, claro, Que quede preguntas, claro, Steve, ¿no? Sí. claro, preguntas, porque surgen miles, Mm. mueren, ¿cómo mueren? Muy bueno, ¿Mueren? muy bueno, muy bueno. Eh, Gaspar me comentó que ellos mueren cuando eligen. Agárrate. Ellos mueren cuando deciden, no como eutanasia, no como suicidio. No penséis en eso, pero ellos dicen, cuando después de nacer, pues claramente ellos evolucionan, crecen, encuentran su vocación, encuentran un fin. Cada uno de ellos tiene su función, digamos, en esta vida, en su vida. Entonces, deben llevar a cabo aquello por lo que han venido, como pues espiritualmente hablando, por ejemplo. Pero es posible que aquello por lo que han venido cueste en nuestro concepto del tiempo, porque el tiempo es relativo. En nuestro concepto de tiempo, ellos pueden vivir a lo mejor 3000 años o más. ¿Ok? Cuando ellos han terminado su cometido en su vida física, ellos pueden decidir abandonar ese plano. Sencillamente, digamos que, sí, No, no, estaba hablando algo Mariano y estaba abierto el está, sí, micrófono, pero, no, pero está bien, avísale. continúa, Ok, continúa, sí. ok, no sé por qué me parecía creía que nos estaba hablando. Ok, entonces ellos simplemente deciden abandonar y entonces, digamos, se mueren, o sea, abandonan el cuerpo. Y saben, es lo que me dijo Gaspar, saben que cuando vuelven a encarnar, encarnarán en un cuerpo físico más evolucionado. Quizás podríamos decir a lo mejor en otra raza extraterrestre, ¿ok? Es decir, ellos pueden reencarnar por simple elección en otra raza con un cuerpo más evolucionado. ¿Sabes? Entonces, con cada muerte, ellos evolucionan, suben, digamos, a otro cuerpo más evolucionado. Es lo que a mí me contó. Entonces, como que, digamos, su expectativa de vida es relativo, porque ellos a lo mejor vienen aquí para hacer una cosa con una finalidad que a lo mejor lo terminan en 20 años. Cuando haya terminado su cometido, se puede Mm, marchar. Imagínate. es, O sea, que ellos claro. no ven la muerte y la vida como algo estático que inicia y termina. No, ellos saben que la conciencia nunca muere. Entonces, realmente ellos parece
que tienen memorias de las vidas pasadas, no como nosotros. Que hemos ¿Ok? olvidado. Steve, Mm, ahí queda ya muy poquito de programa, pero hay dos sí, cosas que tengo que preguntarte. Yo sé que hay miles de cosas que no pudimos hablar hoy, pero bueno, lo importante es que lo hicimos, que hemos abierto esta ok. comunicación sobre amicizia, porque es un tema muy importante, muy Mm, interesante también. El cónsul italiano Alberto Perego, ahí estábamos viendo unas imágenes, en un momento hay una pequeña reunión, Mariano la ha ajá. mostrado, donde está Adamski y está él. Eh, el gobierno italiano, o sea, el mundo, los gobiernos del mundo, ¿lo saben esto? Es una pregunta que quiero hacerte y también relacionada ya para terminar, ¿dónde están hoy día? ¿Están perpetuamente en el planeta? Ah, los amicizia, Claro, ¿te refieres? ellos, las Pues, razas. pues Gaspare dijo que ellos se marcharon en el 78 y ahora cuando yo fui a visitarlo la última vez, me dijo que no tiene constancia clara de que hayan vuelto, pero tenía de vez en cuando la sensación de que sí que están por aquí y que a lo mejor siguen vigilándolo. Y te tengo que comentar, Gaspare murió, bueno, murió entre comillas, dejó este plano este año en febrero. Y yo tenía planeado a volver a visitarle este verano, pero ya no es posible. Entonces, em, pero yo le llamé por teléfono varias veces desde la última vez que nos vimos de cómo estaba. Pues la verdad que su cuerpo lo dejó, pero él estaba muy feliz, muy clara de mente, sí, muy, ¿cómo decirte? Feliz también. Logré hablar con su mujer ahora la última vez y es muy interesante lo que me pasa a mí, porque fíjate, no sé si tenemos tanto tiempo para contarte esto, pero con Brevemente, sí. dos ocasiones que pasó, estaba preparando un sándwich, ¿sabes? Aquí en mi cocina. Y yo sé cómo lo hago, ¿no? Entonces, de repente, eh, estaba poniendo rodajas de pepino sobre el sándwich y de repente uno de ellos se movió. Y también en la otra ocasión, esto eran 2 días seguidos. Y estaba poniendo también huevos hervidos, huevos duros, también los cortaba en rodajas y lo ponía encima del sándwich y también se me movió una rodaja. De hecho, el pepino cayó al suelo. Digo, pero ¿cómo si yo no toqué nada? ¿Sabes? Porque me di la vuelta, me fui al regadero y al volver ya no estaba en el pan, estaba en el suelo. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? No había nadie a mi alrededor en aquel momento. Y cuando pasó esto, mi mente saltó directamente a Gaspare. Digo, hey, ¿qué pasa? ¿Gaspare? ¿Por qué Gaspare? ¿Sabes? Y llamé. Esto pasó hace unos meses atrás. Y llamé a su casa y hablé con la cuidadora y me dijo, entonces es cuando me cuenta que Gaspar ya no está con nosotros, está en la quinta dimensión. Digo, wow, pero ¿qué pasó? Bueno, entonces pues nos comenta que su corazón estaba ya fallando, tenía desde hace un año aproximadamente que estaba bastante mal, murió a los 102 años. Wow. Entonces, imagínate, pero cuando yo fui a visitarlo tenía una energía, estaba caminando incluso más rápido que yo, digamos, porque nos llevó por el pueblo a visitar el pueblo aquel donde él vivía y la verdad es que es fabuloso la zona y este pueblo chiquito donde vivía era súper bonito. El norte de Entonces, Italia, ¿verdad? Porque sí, la historia sí, para la gente y los mapas que mostramos tienen que ver con la ciudad frente al Adriático, ¿verdad? En Abruzzo, donde no, todo pero él sucede. no vivía ahí, él no Pero él no vivía vivía ahí. ahí, vivía en el norte, ¿verdad? Dijiste cerca de los lagos del norte, de la Lombardía. Sí, sí, el lago del Como y el lago de Guarda, Ujú. o sí, me parece que llamaba así.
Entonces, Mandelo di Coria, me parece. No, Coria no. Algo Mandelo de algo. Sí, No, sí, no recuerdo. el pueblo. ¿Ok? Entonces, resulta que pues él pues nos deja porque su corazón ya no estaba bien, digamos, pero sabía, me dijo su mujer, porque hablé con ella, sabía que nuestros hermanos lo esperan, ¿sabes? Y se fue muy feliz, muy tranquilo, muy sereno y nada de miedo. Y tampoco, digamos, que su mujer no estaba triste por eso, ¿sabes? Entonces, en fin, muy importante tener en cuenta, o sea, recordarnos que toda esta raza, todas estas razas, pues la verdad es que vinieron para ver el nivel del amor del ser humano en aquel momento. No sé hoy cómo estamos. Tú me has hecho una pregunta sobre los gobiernos. Ujú, ¿Estos gobiernos actuales saben de la existencia de extraterrestres? Claro que lo saben, porque tienen que saberlo, pero no están haciendo nada de momento para divulgar. Hay algunas cosas que se divulgan, pero muchas cosas no se divulgan. En cambio, Gaspar me dijo una cosa importante, que la Tercera Guerra Mundial ya no se dará. Ya no, perdón, ya pasamos de este momento crítico, ya no habrá Tercera Guerra Mundial, porque estamos en una situación que los hermanos no, no los llamaría mayores, los hermanos nuestros de fuera están trabajando también para que esto no ocurriera, ¿sabes? Entonces, esto me ha dado mucha tranquilidad, digo, qué bien. Y que hay muchas personas también en el gobierno que están conscientes y que están haciendo su trabajo para que se dé el cambio positivo. Ahora, el problema es que claramente que las fuerzas del mal están aún, pues, ujú, para retener todo esto, para someternos y para impedir el cambio, impedir el despertar. ¿Sabes? Y están haciendo todo lo posible. Por ejemplo, ahora no podemos decir palabras, ¿sabes? Clave. Lo que pasó en los últimos 3 años, ya sabes, con aquello es justamente para eso. Es un truco, digamos, es una estrategia para apagar más la conciencia de la humanidad, ¿sabes? Y para reducir la humanidad. Entonces, podría decir que estos son los últimos coletazos de la bestia porque ya no saben lo que hacer para impedir el despertar. Estamos muy cerca ya de ujú. este cambio. Steve, claro, porque tenían un problema también entre, o sea, entre ellos también tienen su oposición. Al Sí, nivel donde ellos se mueven, también hay otras razas que son opuestas, pero lo dejamos para otro programa. sí. Steve, hemos llegado al final de la entrevista. Ha sido sumamente interesante escucharte. Me siento muy contenta porque te busqué y te encontré para el programa de medianoche y porque pudiste comunicar todo esto de primera mano, ¿no? O sea, vos conociste, Mm. estuviste con la persona que allí participó de este grupo, participó de este conocimiento y vio a los seres y recibió conocimiento de ellos como Gaspare de Lama. Gracias. ¿Cómo te seguimos, Steve? Porque la gente va a querer saber más. Estos programas Pues resultan breves con tanto conocimiento. ¿Cómo te buscamos? Pues en YouTube, tal como está ahí, como has puesto mi nombre con Steve Loxe, por ejemplo, en Facebook igual, y a lo mejor busca Steve Loxe 2 romano. ¿Por qué? Porque Ujú. tengo 2 perfiles, no, no voy a hacer más perfiles, porque el primer perfil está lleno, o sea, no puedo ya aceptar más amistades, pero podéis buscar un grupo, el grupo... em, a ver cómo, porque tenía 2. Spirit Science, física de la creación. Buscad esto, física de la creación, ¿ok? Como grupo. Y Perfecto. allí podemos comunicarnos también, podéis escribir en Facebook también, ¿ok?
Y ahí leemos tu Genial. libro también, muy interesante Está en para saber Amazon. más Podéis de buscarlo tu en manera de Amazon. pensar. Sí, cómo no. Gracias, Steve. Te despedimos por esta noche, nos despedimos de Rumania. Buenas noches y nos despedimos de todo el público que hoy nos ha acompañado. Será en unos días con un nuevo misterio siempre, en antes de medianoche. Será hasta entonces. Buenas noches. Antes de medianoche.